Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Bien, solamente tenemos 10, pero vamos a iniciar porque tenemos el tiempo limitado, ¿no? Ya la gente tiene que aprender a estar puntual. Son 7:30, comenzamos siempre. Hasta que nos conectamos pasa 1 minuto, 2 minutos, pero esos son valiosos minutos, ¿no? Bueno, recordar simplemente que estamos ya en la unidad número 2. Y hemos pasado sobre la explicación de lo que es de manera general la planeación como una introducción con el propósito de ir ya profundizando cada vez más en el contenido de esta unidad. Y dentro de ese concepto, o dentro de esa generalidad o introducción de lo que significa planeación, los propósitos o objetivos, llegamos a una definición de que planear es ese proceso. ¿Por qué? Porque es un conjunto de actividades que se desarrollan de forma ordenada, sincrónica y para cumplir un objetivo dentro del proceso administrativo en sí, de establecer primero lo que quiere hacer o lograr la organización en el futuro, porque la planeación es un conjunto de acciones que nos hacen tomar decisiones sobre lo que va a ser la organización en el futuro, ¿no es cierto? Y eso por medio de la definición de su misión, su naturaleza y los objetivos organizacionales, definiendo para ello resultados claves y estrategias. Las estrategias son el curso de acción, las acciones que va a necesitarse desarrollar para alcanzar esos resultados claves, esos objetivos y cumplir la misión. Las políticas son esas guías que ayudan a precisamente la toma de decisiones, guían a quienes van a tomar las decisiones sobre qué aspectos, normas, limitaciones, consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para la toma de decisiones con respecto al futuro. Los programas y procedimientos son ese conjunto de acciones operativas en realidad que nos ayudan a alcanzar esos resultados, objetivos y cumplir la misión de la organización. Entonces, planear es ese proceso de establecer lo que la organización primero quiere hacer, ¿no es cierto? Y eso es definiendo cuál es su misión, su naturaleza, su razón de ser. Y los objetivos organizacionales definiendo los resultados claves, los más estratégicos, importantes, que tienen que ver con la vida misma de la organización, las estrategias, las políticas, los programas y los procedimientos necesarios para alcanzarlos. En ese entendido, ya comprendiendo lo que es planeación, ¿no es cierto? Es la primera etapa de este proceso administrativo que ya hemos hablado tanto, ¿no es cierto? ¿Cuál es su importancia? Bueno, la planeación simplemente por el hecho de ser el primer paso en este proceso de la administración nos tiene que colocar en la comprensión de que la planeación es la que alimenta, ¿no es cierto?, con una serie de decisiones e información tomadas por el liderazgo de la organización para las demás funciones del proceso administrativo. Es el punto de partida y de donde se nacen todas las decisiones y la información necesarias para ejecutar, ¿no es cierto?, las otras etapas del proceso administrativo, las otras funciones del proceso administrativo. Por tanto, la planeación como tal propicia, ¿no es cierto?, en su definición misma está esto, propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos racionales para la utilización de los recursos, ¿no es cierto? Al tomar decisiones previamente
Estamos haciendo una acción, un conjunto de actividades. La planeación es un proceso, un conjunto de actividades desarrollados a desarrollarse para tomar decisiones sobre qué va a hacer la organización, con qué va a hacer la organización, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Esas preguntas se toman en la etapa de planeación, nos ayuda a racionalmente, quiere decir, pensado previamente, ¿no es cierto?, cómo utilizar mejor los recursos, ¿no? ¿En qué los vamos a destinar esos recursos? ¿Qué tipo de recursos necesitamos? Eso nos ayuda, por eso, a tomar una decisión racional. La planeación es un proceso. Si bien tomamos decisiones sobre el futuro, lo que ayuda al administrador, en esta su función, es a tomar decisiones racionales. En este caso, en una de sus importancias, en el uso mejor, en el mejor uso de los recursos, el uso racional de los recursos que tiene la organización. Y ya sabemos que tenemos dos tipos grandes de recursos, recursos materiales y recursos humanos. Entonces, la planeación propicia, promueve, impulsa el desarrollo de la empresa al establecer formas, métodos de trabajo que permiten la utilización adecuada, eficiente, óptima de los recursos disponibles de la organización. Y esos recursos son escasos. Entonces, más aún, ¿no es cierto?, tenemos que tomar decisiones racionales, pensadas previamente, para qué las vamos a usar, ¿no es cierto?, en qué la vamos a usar y cuál es el propósito de tener esos recursos para ayudar a la consecución de los objetivos. Entonces, su importancia es que nos ayuda a anticipadamente tomar decisiones racionales sobre cómo se van a usar los recursos. También la planeación es importante porque en ese proceso de análisis que hacemos sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿no es cierto?, sobre los aspectos externos, el contexto externo, las variables del macroentorno y del microentorno, o las variables del ambiente general y del ambiente de tarea, ¿no es cierto?, nos permite, con ese análisis, conocer, tener información y de alguna manera anticiparnos a ciertos problemas, crisis, situaciones que pueden afectar la organización. Y por tanto, con ese conocimiento reducimos la incertidumbre, y reducimos los niveles de incertidumbre. Nunca va a desaparecer la incertidumbre. Miren el ejemplo que estamos viviendo hoy con la pandemia del coronavirus. Ese era un aspecto que nadie lo había pensado. Y por eso ahora las organizaciones están sufriendo, ¿no es cierto?, los embates de esta situación que está afectando su desarrollo, está afectando su funcionamiento e inclusive está poniendo en riesgo la incertidumbre, ¿no es cierto?, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, el impacto es tan grande que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir la organización, qué tipo de cambios debe hacer. Pero las organizaciones que tienen cultura de planeación rápidamente, porque conocen, ¿no es cierto?, en mayor proporción las otras variables, han analizado la situación de la organización frente a ese contexto externo, conociendo sus fortalezas y debilidades, están proponiendo, ¿no es cierto?, soluciones que pueden tener éxito o no, pero ya están actuando, se están transformando, se están adaptando, ¿no es cierto?, están generando nuevos servicios, nuevas condiciones, ¿no?, para no perecer, porque la incertidumbre, si uno no tiene las condiciones, si no sabe, no ha tenido análisis, no se ha analizado internamente y externamente, no propone alternativas de acciones para enfrentar esos cambios radicales, inmanejables que nos presenta la dinámica del ambiente, entonces a la larga esas organizaciones perecen. Lo mismo que las personas, ¿no es cierto? Nosotros también nos vemos afectados. Y si no estamos preparados, ¿no es cierto?, para enfrentar lo que viene, ¿no es cierto?, podemos también vernos afectados como personas, ¿no? Entonces todos, en este caso, ya en una organización, el equipo se pone en marcha, ¿no es cierto?, para, en base a ese análisis, tomar decisiones que permitan reducir los niveles de incertidumbre que siempre están presentes en el futuro. Entonces, por eso es tan importante planear, ¿no es cierto?, anticiparnos, tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo, dónde va a desarrollarse la organización, cómo va a enfrentar la organización las situaciones de futuro. Por eso también el plan debe ser muy flexible, porque sabemos ya que esas variables externas son inmanejables, ¿no?
También es importante porque prepara, fíjense lo que estábamos hablando, prepara a la organización para hacer frente a las contingencias, a las situaciones difíciles, a las situaciones producto precisamente de que las variables externas son inmanejables y que se presentan de prepo, se presentan en cualquier momento, ¿no? Y si la organización no está preparada, o sea, no ha tenido, por ejemplo, el cuidado de tener reservas suficientes para una paralización de la organización, porque no siempre puede ser una cosa así como está sucediendo con la pandemia. Puede ser una ley del Estado Nacional que provoque que la organización, ¿no es cierto?, la empresa, tenga que cerrar porque, por ejemplo, tiene que adecuarse a cambios normativas que le obliguen a ciertos cuidados, mecanismos especiales de seguridad, de higiene, ¿no es cierto? Y de la calidad de vida de la organización. Por ejemplo, pueden salir normas respecto a que, simplemente, un ejemplo, de que todas las empresas que desarrollan actividades educativas, por ejemplo, tienen que tener en sus ingresos, en sus puertas de ingreso, en sus aulas, ¿no es cierto?, mecanismos, sensores de verificación de la temperatura de las personas. Entonces, y si no tienen eso, no pueden operar. Puede salir una norma así, puede ser una norma municipal, puede salir una norma nacional. Y si la empresa no ha estado preparada en base a las situaciones que se van presentando, porque todos los hechos, a pesar de que son inmanejables para las variables externas, van dándose, ¿no es cierto?, noticias, información. Entonces la empresa tiene que ir escuchando, analizando, los líderes tienen que ir informándose, ¿no es cierto?, para poder tener conocimiento y en base a esas informaciones que van saliendo, ir tomando decisiones y preparando a la organización para la contingencia. Entonces, si no tienes una cultura de planeación, no vas a tener a tu organización preparada para las contingencias, no vas a tener reservas suficientes para poder enfrentar quizás un cierre, no vas a tener condiciones en la empresa para tener un equipo de personas preparadas con la capacidad suficiente para poder generar transformaciones radicales, como la de hoy, ¿no es cierto? Imagínense, muchas empresas no están pudiendo seguir con su servicio, a pesar que la tecnología hoy en día les da posibilidades para dar su servicio de forma virtual, por ejemplo. La Universidad Gabriel René Moreno es un ejemplo. O sea, estamos un mes, casi un mes y medio, y un 80% de docentes están recién con programas de capacitación para poder hacer actividades virtuales, sino que la universidad debería haber estado en la vanguardia, porque este mundo de la enseñanza virtual no es de ahora, es una actividad que viene desarrollándose hace muchos años. Evidentemente han aparecido nuevas tecnologías que han mejorado la probabilidad de enseñar virtualmente, ¿no es cierto? Entonces, se ve la universidad frente a la contingencia, no está preparada, ¿no es cierto? No tienen las condiciones para haber facilitado el uso de estas tecnologías para los estudiantes. Y los mismos estudiantes, porque no ha habido un proceso de planeación, de información, de preparación, los mismos estudiantes, que son también personas inteligentes, no tomaron las acciones previas y se ven frente a una realidad y no tienen las fortalezas, las condiciones para poder aprovechar, en este caso, las oportunidades que le da la tecnología. Entonces, la planeación, organizaciones que tienen cultura de planeación, son organizaciones que se van preparando frente a a los cambios que se presentan, las contingencias que pueden aparecer en el macro y en el microentorno, ¿no? Entonces, la planeación es importante porque nos ayuda, prepara a las organizaciones a enfrentarse a las contingencias. Mantiene, ¿no es cierto?, a las organizaciones en su función de mentalidad futurista, de siempre estar buscando y mirando el futuro, ¿no es cierto? No es que es una organización que solamente está soñando, sino que frente a la realidad, frente a las variables del macro y microentorno, las organizaciones con cultura de planeación tienen una mentalidad, ¿no es cierto?, de mirar más allá de solamente hoy, lo que está sucediendo hoy, el momento, sino que miran hacia el 5,
10 años, 15 años en el futuro. ¿Para qué? Para proyectar a la organización en un camino, ¿no es cierto? Establecer objetivos, visiones, ¿no es cierto? La visión es una declaración que ayuda a mirar el futuro en 5, 10 años, ¿no es cierto? Claro que está de que con el tema tecnológico, el mundo globalizado que vivimos hoy en día, esas proyecciones futuristas, ¿no es cierto? A veces ya no pueden ser tan a largo plazo, tienen que ser visiones de más corto plazo, ¿no es cierto? Más cercanas, con el propósito de, porque el mundo va cambiando muy rápidamente. Entonces, si no tenemos una mentalidad futurista, no vamos a tener organizaciones preparadas para enfrentar las oportunidades. Nuevamente reitero, tengo 10 minutos, se va a cortar esta etapa y nos volvemos a conectar para la segunda sesión. Otro aspecto que genera, que muestra la importancia de la planeación es que precisamente condiciona, lo que les decía anteriormente, condiciona a la empresa ante el ambiente que le rodea, ¿no es cierto? Hace que la organización, una organización que tiene cultura de planeación, que desarrolla planes permanentemente, que va revisando sus planes, es una organización que reconoce la existencia, ¿no es cierto?, de variables inmanejables del macro y del microentorno y que, por tanto, la prepara frente a esas contingencias, a esas situaciones. Establece, una organización con planeación, establece un sistema racional para la toma de decisiones. Por tanto, evita, ¿no es cierto?, simplemente las corazonadas, los aspectos empíricos, ¿no es cierto? La experiencia es importante, sí. Las corazonadas, las tincas que uno dice, ¿no es cierto?, son importantes. Eso va atado o de la mano de la experiencia. Las personas que tienen experiencia tienen un sexto sentido, ¿no es cierto?, más desarrollado, porque conocen o han experimentado sobre cosas que pueden suceder. Pero eso no es suficiente. Necesitamos con métodos, ¿no es cierto?, técnicos, científicos, el conocimiento teórico, ¿no es cierto?, tomar decisiones racionales que nos ayudan, ¿no es cierto?, a de alguna manera, como dije antes, asegurar, ¿no es cierto?, el buen desarrollo de esas decisiones y evitar, disminuir la incertidumbre, ¿no? Entonces, los sistemas de planeación, la función de planeación ayuda a la toma de decisiones racionales. Reduce al mínimo los riesgos. No quiere decir que se elimine el riesgo. No estamos hablando de que la planeación es como una bola de cristal y yo miro la bola de cristal y sé exactamente lo que va a suceder en el futuro. Nunca hay una seguridad de lo que va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Siempre hay riesgos, pero cuando estamos planeando reducimos al mínimo esos riesgos y por tanto nos preparamos para aprovechar las oportunidades que vienen. Imagínense en las organizaciones que ya tenían desarrollados sus sistemas tecnológicos para poder dar servicios y trabajos a través del Internet, son empresas que han estado están muy bien preparadas para poder enfrentar este futuro. Y por eso siguen en el mercado, ¿no es cierto? Siguen dando servicios, ¿no es cierto? Evidentemente hay una situación difícil económica y los mercados están muy movidos, ¿no es cierto? Los clientes que antes los tenías, por ahí no los tienes ahora, pero existen otras personas que sí tienen el interés y y la capacidad de poder atender tus servicios. Pero si vos solamente te atenderán si vos estabas preparado, si tenés la tecnología, los instrumentos, tu equipo de trabajo estaba capacitado para poder desarrollar actividades en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la planeación reduce al mínimo el riesgo frente a las contingencias y más bien prepara a las organizaciones a aprovecharse de las oportunidades. Las decisiones se basan en hechos. Con la planeación, eso ayuda, ¿no es cierto?, a tomar decisiones en base a hechos y no en emociones, que eso generalmente tiene mucho, cuando trabajamos de forma empírica, solamente basados en la experiencia, generalmente son las emociones las que conducen, ¿no es cierto?, las operaciones. Pero en el caso de organizaciones con cultura de planeación, ¿no es cierto?, y que llevan adelante una buena administración, esas decisiones no se basan en las emociones, se basan principalmente en hechos, ¿no es cierto?, en datos, en realidades, en situaciones, ¿no es cierto?, producto del análisis de los liderazgos. No se toman decisiones en base a emociones. Promueve la eficiencia y
disminuye la improvisación, ¿no es cierto? No estoy diciendo de que las organizaciones no deben estar en ese su carácter después de haber analizado y de fortalecido sus organizaciones, no quiere decir de que no tienen que improvisar. Siempre hay un grado de improvisación, pero como las decisiones se toman en base a hechos, realidades, información, generalmente, ¿no es cierto?, se promueve y se elimina la improvisación, se promueve la eficiencia, ¿no?, en el desarrollo de los trabajos a través de la planeación. La planeación proporciona aquellos elementos necesarios para que podamos permanentemente generar controles, ¿no es cierto? Es más, la planeación, esta función de planear con la función de controlar, ¿no es cierto?, están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? En la planeación definimos objetivos, definimos estándares, medidas, ¿no es cierto?, que nos permiten verificar, ¿no es cierto?, los resultados que queremos obtener. Y eso se hace en el control. Cuando determinamos un objetivo, siempre tiene que tener una medida, ¿no es cierto? Algo con qué podemos medir ese resultado. Precisamente al momento de definir un objetivo con datos medibles, ¿no es cierto?, automáticamente estamos determinando qué cosas vamos a controlar, ¿no? Entonces, por eso proporciona los elementos para llevar a cabo el control. Y permite, ¿no es cierto?, a los ejecutivos, al liderazgo, a evaluar permanentemente alternativas, diferentes caminos, diferentes oportunidades antes de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque la organización está planeada, toma decisiones en base a realidades, en base al análisis de las situaciones, ¿no es cierto? Toma decisiones buscando la racionalidad en el uso de los recursos. Entonces, siempre está los liderazgos pendientes de distintas alternativas, ¿no es cierto?, antes de tomar las decisiones de la organización. Bien, entonces, estos son los objetivos, perdón, la importancia de la planeación. En resumen, ¿no es cierto?, la planeación es un proceso que ayuda, ¿no es cierto?, a la organización, a los liderazgos, a los administradores dentro de la organización a tomar decisiones racionales, a prepararse en función del análisis de las variables externas e internas de la organización para que la organización pueda aprovecharse de las oportunidades y también estar preparada frente a las contingencias, ¿no es cierto? Prepara a la organización para tener una mentalidad de futuro, ¿no es cierto? De tener una visión clara hacia dónde va a ir la organización y no tomar decisiones solamente en base a corazonadas, intuiciones, ¿no es cierto? Y a improvisar, siempre en función de los hechos y de las realidades. Esa es la importancia de la planeación. Entonces, ¿cuál es la contribución, no es cierto, de la planeación? Bueno, contribuye fuertemente en los propósitos, en la razón de ser de la organización y en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esa es una de sus contribuciones. En las decisiones de futuro tomamos decisiones relacionadas al cumplimiento de la naturaleza, la razón de ser de la organización y el cumplimiento de sus objetivos. Cada plan y todos los planes de apoyo deben siempre contribuir al propósito y los objetivos de la empresa. Este es un concepto que se deduce de la naturaleza de la empresa misma, ¿no es cierto?, que existe para lograr un propósito. La misión de la organización es ese propósito interno, ¿no es cierto? El propósito, ¿por qué ha nacido y por qué existe la organización? Bueno, el plan, su contribución principal es precisamente definir y ayudar, ¿no es cierto?, al cumplimiento del propósito, de la naturaleza de la organización y por tanto los resultados que quiere la organización, ¿no es cierto? Eh, la planeación como función inicial, ¿no es cierto?, la primera etapa, está por encima, ¿no es cierto?, en realidad es la base más que por encima, es la base de las demás funciones, ¿no es cierto? De la función de planeación alimentamos las otras funciones del proceso administrativo, ¿no? Eh, entonces, por tanto, por eso se dice de que la planeación precede, está antes, ¿no es cierto? Y es una actividad previa a la ejecución de las otras funciones administrativas, ¿no? Y está, por tanto, muy ligada a la función de controlar, ¿no es cierto? La función de planeación está muy ligada a la función de controlar.
¿Ya? Entonces, se entiende, ¿no es cierto? Por eso es tan importante y la contribución de la planeación es muy clave, ¿no es cierto? Tener un buen plan, buenos objetivos, buenas estrategias, ¿no es cierto? En función de las variables del macro y del microentorno de la organización